Cuautla. El presente documento es producto de la inquietud del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla, Morelos, Asociación Civil, por elucidar el significado de la palabra Cuautla. El objetivo del mismo es presentar al lector un análisis general de los diversos criterios vertidos para que el lector pueda obtener sus propias conclusiones. Para ello es que se presenta el análisis que permite analizar diferentes argumentos y perspectivas respecto del origen y significado de la palabra Cuautla. Este análisis se nutre de información relativa a cuestiones geográficas, históricas, que han determinado el significado de la palabra que identifica a nuestra heroica e histórica Cuautla de Morelos. Así pues, la información se presenta en un lenguaje común, dejando de lado el uso de tecnicismos que harán difícil la lectura, sin adolecer de consulta a fuentes de información especializadas y de gran profundidad analítica en los temas que se manejan. Árboles o águilas. Existe una discusión acerca del verdadero significado de la palabra Cuautla. Por un lado, hay quien sostiene que esta significa entre la arboleda o en la arboleda, y otra parte sostiene que significa en lugar de águilas y o nido de águilas. Estas dos interpretaciones encuentran distintos fundamentos que deben de ser analizados para su mejor interpretación, pues sin lugar a dudas existen razones suficientes que sustentan a cada una de las dos posturas. Por lo tanto, el propósito de esta investigación es el responder a la siguiente pregunta: ¿Cuautla significa en la arboleda o lugar de águilas? Como ya se señaló, existen dos posturas. Ambas mantienen fuentes y razonamientos que otorgan firmeza y argumentación para sostener lo que proponen. Es por ello que se considera que un estudio interdisciplinario que contempla el análisis de etimología, lexicografía, toponimia, onomatología y distintas disciplinas científicas pueden ayudarnos a elucidar el problema planteado. La presente investigación tiene contemplado desarrollarse en 5 títulos y así se desarrolla. En el primer título se hace referencia a las cuestiones geográficas de la zona de lo que hoy es Cuautla. La intención de este título es ubicar al lector respecto a las distintas características geográficas que determinan el tipo de flora y fauna que se encuentra en el Valle de Cuautla, ya que el debate principal del significado de la toponimia de Cuautla se centra en determinar si se atiende a una cuestión de flora, árboles, o de fauna, águilas. Por lo que se refiere al título segundo de este documento, este hace referencia de manera abreviada a la larga historia de la ciudad de Cuautla, pues es un factor importante para la determinación de la identidad cuautlense, ya que independientemente del vocablo que da origen a la palabra Cuautla, la ciudad por sí misma ha sido testigo de hechos heroicos e históricos que han determinado el rumbo de su existencia. Respecto del cuarto título denominado El origen de la palabra Cuautla, se debe de hacer un análisis de raíz etimológica y lexicográfica del nombre de nuestra ciudad, ya que en este apartado veremos que toman vital importancia los textos de don Fray Alonso de Molina, Ignacio Dávila García, el doctor Peñafiel, Eliseo B. Aragón, Cecilio Robelo y el ingeniero Vicente Reyes. En este capítulo elucidamos, en base a los estudios de Cecilio Robelo, el verdadero significado de la palabra Cuautla. Respecto del cuarto capítulo, en este nos abocamos al estudio del Códice Mendocino, así como el jeroglífico de la ciudad de Cuautla, ya que este documento sirve de base para sostener la postura de que Cuautla significa lugar de águilas. Analizándose en este apartado los diversos autores que argumentan esta postura relativa a las águilas y sus razones para afirmarlo. Por último, se presentan las conclusiones de un análisis realizado estableciendo conclusiones que son objetivas y con fundamentos que sustentan sólidamente la postura con la cual contamos. Estos fundamentos son racionales y científicos acerca de un verdadero significado de la palabra Cuautla, sin dejar de un lado que uno de los objetivos planteados en esta investigación es hacer referencia al libre albedrío del lector y a la libertad de creencia, ya que las conclusiones de nuestro documento deben de establecer y establecen criterios ilustrativos que dan soporte a una de las dos posturas, sin establecer criterios restringidos o limitativos que sostengan que una postura puede ser única e inmutable. Como se ha demostrado a lo largo de la historia, las conclusiones científicas resisten los embates del tiempo y los criterios subjetivos. Así pues, para no leer todos los capítulos uno por uno, les voy a hacer un resumen de qué es lo que se hizo. En el primer capítulo, respecto a la geografía de Cuautla, basándonos en obras de INEGI, de la Secretaría de, ¿cómo se llama esta? Semarnat,
acerca de lo que es Cuautla y su flora y fauna, y el maestro Sotelo Inclán, que nos hace una referencia prehispánica y precolombina de qué es lo que era Cuautla. Él nos refiere que era una gran zona de pantanos, aquí en una ciénaga, se le llama desde el punto de vista científico. Después, conforme va cambiando el tiempo, se van secando los lagos y queda una tierra muy fértil, en donde se da, el Valle de Cuautla es muy fértil porque queda mucho sedimento fértil, de humus y todo lo que hubo en la ciénaga. Se establece que hasta la fecha pues, permite una agricultura de alto rendimiento. Eso es por la parte geográfica. No podemos afirmar geográficamente que aquí puede ser un nido de águilas. ¿Por qué? Porque la fauna consistente a las águilas hacen sus nidos en los riscos, y aquí pues si volteamos no tenemos grandes montañas ni altura necesaria para que las águilas hagan sus riscos, porque es un valle. Geográficamente eso queda de lado, ¿no? Ya es un primer dato para obtener si el nido de águilas o es una arboleda. Después, en base a los primeros estudios que se hicieron de las traducciones náhuatl al español, castellano que traían los españoles, ¿qué fue lo que hicieron los primeros frailes? Fray Alonso de Molina, lo primero que hizo fue llegar y decirle a un indígena, oye, ¿qué es esto? Y él decía la palabra y la anotaba. Entonces, la primera obra que tenemos, que data de 1571, o sea, 50 años después de la conquista, fue una obra hecha no por científicos, sino de manera pragmática. De ahí empiezan los primeros problemas. ¿Cuál es el primer problema? Que Cuautla la ponen con Q y le ponen Cuautlán, ¿no? Y entonces vienen problemas, ¿por qué? Porque Cuautla con Q sí hace referencia a una arboleda. Después en la historia viene otro documento muy importante para Cuautla, que es el Códice Mendocino, que si ustedes se fijan, el actual logotipo de Cuautla trae un águila con unos dientes o unos molares que parecen, pero no son molares, son la significación del maíz. ¿Por qué? Porque el Códice de Mendoza era una matrícula de tributos, es decir, lo que debíamos de pagarle a los aztecas por pertenecer a su protección y a su protectorado, que era la zona de Huastepec. Luego entonces, ¿por qué identificaban a Cuautla con un águila? Eso ahorita les voy a explicar cómo sirve para elucidar el significado. El maestro Cecilio Robelo edita una obra en 1890 respecto ya a un estudio científico de toponimias. Ahí sí ya él se pone a comparar y se empieza a dar cuenta de estos problemas, y edita una primera obra en la que se basa nuestro maestro Solís, que él sostiene que Cuautla significa en arboleda. ¿Por qué? Porque tenía muy limitado sus libros a los cuales accedió, y había publicado una obra, el doctor Peñafiel, donde decía que Cuautla significaba lugar de águilas. Esto lo contrapone o le provoca un celo científico y realiza una segunda edición ya revisada y corregida, en donde él acepta que cometió errores en cuanto a la traducción y a la fonética. Al respecto, no sé si le por ahí una poquita, mire, me pasa. Al respecto, ¿qué nos señala? Nos dice, él hace una crítica acerca de todos los autores que venía, no, dejé una ahí con uno, que venía estudiando, de todos los autores que venía estudiando, entre ellos al doctor Peñafiel, al señor Vicente Reyes. Y entonces la primera crítica que hace en su libro es respecto a la palabra Cuautla. Y dice, el doctor Francisco Pimentel, en su gran obra Lenguas Indígenas de México, suprime en el alfabeto náhuatl la letra C y la Q y la sustituye con una K. Sí. Por eso vemos que muchos escriben Cuautla con K. Peñafiel, después de estudiar distintas fuentes, dice que esto es un gravísimo error. Incluso dice, esta ridícula geografía no puede prosperar en la ciencia de la traducción. ¿Por qué? Porque no hay ningún soporte científico de por qué cambiar la Q por la K. ¿Sí? Entonces, el Cuautlán con la K no es válido para Cecilio Robelo después de esta segunda revisión ya aumentada y corregida. Pero se va más allá. Dice, se ha sostenido que Cuautla es en la arboleda porque Cuauhistla significa frente a la arboleda. Perdón, Cuauhtisco significa frente a la arboleda, y Cuauhistla detrás de la arboleda, ¿no? O allá después de la arboleda.
Entonces él hace la corrección y dice, ya leí a Peñafiel, ya leí a Vicente Reyes, ya hice mi estudio científico respecto a qué significa Coahuistla. Entonces dice, voy a explicarles qué significa Coahuistla. Así como está escrito con X, Coahuistla sí significa detrás de la arboleda. El problema es que el nombre de Coahuistla no es así con X. El nombre de Coahuistla es Coahuistla con H y con S. Y dice, el nombre propio mexicano es Coahuistla, que se compone de Coahuistli, significa zarza, y tla, que es la abundancia. Por lo tanto, Coahuistla significa el zarzal, o el lugar donde hay muchas zarzas. No significa, o huizachera, no significa detrás de la arboleda. Hubo un error ahí en cuanto a cómo se escribía, pero continúa. Eso es por cuanto a Coahuistla. Después nos refiere qué significa Cuautlisco. Hace una crítica del doctor Peñafiel y de él, porque él mismo había sostenido que Cuautlisco era frente a la arboleda, y por eso la toponimia de Cuautlisco tiene un ojo enfrente de un árbol, ¿no? Y dice, el doctor Peñafiel escribe Cuautlisco. Cuautlisco, e interpretado el jeroglífico, dice, los fonéticos de la palabra vienen de Cuauhit o Cuauhit, expresado como árbol, y la terminación ich o icho, que le da un ojo con un párpado rojo, colocado verticalmente en medio del tronco. Isco, derivado de istli, superficie, cara o alguna cosa, y de co, en forma o proposición que no cambia la final de los nombres con que se junta. Aclisco significa en la superficie del agua. Cuautlisco en la superficie de la arboleda, compuesto de elementos jeroglíficos, uno figurativo y otro ideográfico. Yo comienzo por decir que la ortografía de Cuautlisco es mala, y Cuautlisco con Q o con K es peor, porque si bien es cierto que Isco no cambia la parte final de tl, los nombres de náhuatl sucede que cuando las partes finales se quedan como vocal, como Atlisco, sí indican superficie, pero no pasa lo mismo con la palabra Cuahuitl. Cuando va unida con tlo, se dice Coahuisco. Por lo tanto, se pronuncia Cuajisco. Cuautlisco se compone de Cuautla, cuyo nombre se deriva de isco en la cara y significa en la cara o en los ojos a la vista de Cuautla, porque el pueblecillo de Cuautlisco está a una corta distancia de Cuautla, en los ojos o a la vista de Cuautla. Eso significa Cuautlisco, en los ojos o a la vista de Cuautla. No significa frente a la arboleda o sobre la arboleda, ¿sí? Y entonces dice, ahora sí, vámonos a Cuautla. ¿Qué significa Cuautla? Tal como está escrita la palabra, puede componerse de Cuauhitl, que significa árbol, o de Cuautli, que es una águila, ¿sí? Y se le agrega la partícula tla, que expresa abundancia, y significa respectivamente donde abundan los árboles o donde abundan las águilas. Y él dice, ¿cómo resolvemos qué significa? Yo creo que ninguna de estas significaciones de Cuautla es la que se refiere a Cuautla, la histórica ciudad en que Morelos sostuvo el sitio de Calleja, porque en el Códice de Mendoza su jeroglífico consiste en una cabeza de águila, debajo de la cual hay dos dientes, ¿sí? Que significan tantli, abundancia. Entonces el nombre correcto de Cuautla es con C, se escribe Cuautlan con H antes del clan, y significa junto a las águilas, no abundancia de águilas, ¿sí? Estos estudios el maestro Cecilio Robelo los hace preocupados porque ya en una primera obra había cometido el error de decir que Cuautla era entre la arboleda, y que es por eso que muchos maestros de Cuautla nos enseñaban que era entre la arboleda, porque no supieron que había una segunda edición ya corregida y aumentada del primer estudio científico que se hizo por el maestro Cecilio Robelo. Y es la conclusión a la cual llegamos en el trabajo.
Cuautla en realidad significa junto a las águilas. No significa ni a las arboledas, ni abundancia de arboledas, ni las águilas, ni nido de águilas, sino junto a las águilas. Y esa es la conclusión final que ponemos en este trabajo y que lo dejamos al arbitrio del lector, poniéndole las fuentes, poniéndole los libros y las imágenes para que cada quien decida si es científico o no. Y como dije en la introducción, al final lo que es científico resiste los embates del tiempo, los embates de la crítica. Ahora sí que, como dicen vulgarmente, les guste o no les guste, pues es, ¿no? Entonces, les cuadre o no les cuadre, es lo que es, ¿no? Y bueno, esto sería todo por mi parte. El documento todavía falta de editar, que es lo que le comentaba, señor Raimundo, hay que editarlo, porque lo hice yo y siempre necesitamos un trabajo de alguien que lo pueda leer para que diga, oye, aquí no te entiendo. Entonces falta la edición para que ya podamos publicarlo y tenerlo ya para todos disponible.